Máximo Kirchner, el mejor por nosotros. Bueno, gracias. Pero ya sabes que allá en Argentinos dijimos que, y lo seguimos pensando, que mis compañeras y mis compañeros son mejores que uno. Así que gracias a todos ustedes por estar acá hoy. Creo que es muy bueno y saludable que hayan hecho este esfuerzo, que se junten a discutir, a debatir, a pensar, que vengan de diferentes partes de nuestro país, de diferentes historias también de nuestro país, de diferentes injusticias, muchas y muchos que también ocurrieron y ocurren en nuestro país, para poder debatir y discutir, no solo para mantener vivo el recuerdo, la búsqueda, sino también para poder discutir nuestro presente y también nuestro futuro, para de esa manera poder intentar construirlo de mejor manera. Yo cuando recién miraba el video, que obviamente tenía una preponderancia de Néstor, de Cristina, hay algo que en estos momentos, aparte, a veces donde nos invade cierto descontento o cierta tristeza o desazón por no poder transformar la realidad como queremos, que muchas veces tiende eso a que quizás compañeras y compañeros se sientan más frustradas y frustrados, que si esas imágenes que pudimos ver, por ejemplo, de Néstor bajando los cuadros el 24 de marzo de 2024 están, es porque hubo una lucha previa al arribo de él a la presidencia de la Argentina el 25 de mayo del 2003. Y creo que ese ejemplo es el que más tenemos que tener en cuenta, que es la construcción de políticas públicas, la construcción de ideas, de trabajar en ellas, de moldearlas, solidificarlas, esperando lo que quizás en aquel mayo del 2003, o abril del 2003, porque ahí fue cuando se realizó la elección, parecía imposible que llegara un presidente que tuviera la decisión de una buena vez por todas de avanzar de manera correcta, de traer a la Argentina y sacarla del lugar donde la habían dejado luego de los juicios, donde parecía que lo que había sucedido en nuestro país daba absolutamente lo mismo. Entonces creo que el trabajo, el compromiso, la valentía, porque había que caminar en el 79 y antes también pidiendo por sus seres queridos y amados. No hay relación de fuerzas allí que se pueda equiparar ante un Estado asesino, un Estado torturador y desaparecedor. Y digo Estado porque muchas veces es lo que se obvia en cualquier discusión respecto de aquellos tiempos. ¿Y qué significa que el Estado quiera aplastarte, desaparecerte y de esa manera poder instalar otro tipo de ideas? Y la realidad también marca que más allá de la violencia, la desaparición, la apropiación,
de niños, de niñas, muchos de ellos recuperados por el tenaz trabajo de las abuelas, un gran trabajo, a veces con la ayuda del Estado, otras no, pero siempre con la ayuda del pueblo. Y creo que lo que demostró en aquel tiempo, ¿para qué se hizo esto? La idea que muchas veces escuchamos hoy, aunque parezca mentira, que el problema que tienen ciertas ideas económicas o planes económicos es la resistencia que generan en diferentes niveles de nuestra sociedad. Que el problema es que nuestra sociedad se resista a entender a ciertas personas que se creen iluminadas en materia económica y que ese es el gran problema. Entonces el problema de que sus ideas económicas fracasen, como escuchamos hoy al expresidente Macri todos los días decir, es la existencia, por ejemplo, de los sindicatos, que no es más ni menos que el instrumento que encuentran la trabajadora y el trabajador para poder hacer frente, para poder disputar, para poder mejorar, para poder tener no solo un dique de resistencia ante los avances del poder económico, ¿no?, sino también para elevar la organización y la calidad de vida del trabajador, porque no solo los compañeros existen a la hora de disputar una paritaria, sino también cuando van construyendo diferentes servicios y cuestiones que hacen en la vida de las personas por fuera de su horario de trabajo. Entonces, esa idea quedó claro luego de la manera en que arrasó la dictadura a comisiones internas de trabajadores y trabajadoras de diferentes fábricas o empresas enteras, que el problema no residía en la inteligencia de un pueblo que sabía que esas políticas económicas no eran buenas, sino en la necedad de quienes las aplicaban y que llegaron al punto de no entenderlo y de avanzar sobre lo más preciado que tenemos nosotros, que es la vida humana. Entonces, cuando uno escucha también en estos días hablar con tanta liviandad de los costos que tendría para nuestra sociedad la imposición nuevamente de políticas económicas de este estilo, donde nos prometen realidades y esperanzas que nunca se cristalizan y llegan. Nuestro país, a partir del 9 de diciembre de 2015, entró en un tobogán del que parece no poder salir. Y que da mucha tristeza también. Da tristeza porque uno no deja de sentir a veces en los debates, en las discusiones, o muchas veces cuando estamos trabajando, estudiando y leyendo, siente impotencia por el daño causado, porque el daño causado por el macrismo fue muy profundo. Fue muy profundo. No, si lo piensa bien, escuchaba al expresidente decir, me acordaba ahora que estaba viendo pasar los aviones de Aerolíneas Argentinas. Yo pensé lo mismo. Por acá. Cuando pasaba. Que Aerolíneas Argentinas, aparte con datos absolutamente mentirosos, pero vamos a darle, por cierto, sus datos para que se quede tranquilo, había perdido desde que fue recuperada por el Estado Nacional y que fue recuperada para poder garantizar la conectividad de nuestro país, que aún nos falta mucho, porque sigue siendo muy central la ciudad de Buenos Aires a la hora de unir el país. Siempre para ir de un lado a otro muchas veces tenemos que terminar pasando por la ciudad, pero también para recuperar, por ejemplo, cierta previsibilidad en el negocio del turismo, para que los paquetes que adquieren los extranjeros para venir a conocer nuestro país no se vieran muchas veces dañados por el mal funcionamiento que había adquirido la empresa desde que estaba en manos privadas y de lo que eso generaba
a la hora de quienes querían conocer nuestro país. Pero lo real y lo que importa en esto es cómo se generan esos mitos. Recuerdo el famoso mito del fútbol para todos. No va a haber fútbol para todos, pero va a haber jardines, iban a ser 3.000 jardines. Y finalmente ni hicieron los 3.000 jardines y no tuvimos tampoco más fútbol para todos. Y muchas familias argentinas y mucho más en estos tiempos económicos se les dificulta aquello que por esos años le daba una felicidad los fines de semana y también servía para que las familias se juntaran un sábado o un domingo antes de comer un asado o algo, o para que los chicos también estuvieran un poquito más de tiempo en casa con sus amigos o sus amigas, pudiendo entretenerse mirando un partido en la tele. Ni hubo jardines, ni hubo fútbol. Y ahora cuando uno lo escuchaba decir que con 10.600 millones de dólares que según él ha perdido Aerolíneas Argentinas, que fue recuperado por el Estado Nacional, se podría haber o hacer el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo. ¿No? Y hoy charlaba con una persona a la mañana. Y esa persona me decía, bueno, pero está bien, estás agarrando lo peor de ellos, me decía. ¿No? Como queriendo decir, bueno, tratemos de que la discusión sea otra. Yo dije, es verdad, es de lo peor de ellos, pero el problema es que el resto lo estaba aplaudiendo abajo en ese momento. O sea, todos los candidatos a presidente del paso del Juntos por el Cambio aplaudían ese tipo de definiciones. Y aparte, lo que me llama poderosamente la atención, o lo debería llamar poderosamente la atención, que él tuvo, vamos a hablar del Fondo Monetario solamente, esos famosos 44.000 millones de dólares que tomó prestado. Pudo haber empezado, pudo haber hecho, no el sistema de transporte ferroviario más moderno del mundo de Argentina, podría haber hecho 4, uno arriba del otro, y no hizo nada. Y la verdad que lo que uno ahí entra a pensar, pregunta a compañeros y compañeras, es ¿por qué penetran este tipo de cosas en nuestra sociedad? ¿Cómo es que calan? Porque no nos permitimos ni nos permiten dar un debate en serio. Miren, ayer miré un ratito nomás el debate de Lula y Bolsonaro. La agresividad de Bolsonaro sobre la figura de Lula, la desfachatez a la hora de hablar, de no poder discutir en serio un proyecto de país y basarse todo en agresiones personales o en sentidos comunes instalados previamente ya por los medios de comunicación, es tremenda. Y esa pelea y esa disputa es la que un día como hoy, ustedes acá, pero también miles de compañeros y compañeras que hoy seguramente estarán militando en sus barrios, haciendo jornadas solidarias, dar la discusión, dar el debate, construir políticamente, sumar más ciudadanas y ciudadanos a este tipo de debates, es la tarea que tenemos por delante para iniciar realmente un proceso de acumulación política en un momento seguramente a través de compañeras y compañeros con la suficiente decisión, valentía, entereza y compromiso, encuentre el cauce para poder llevarse adelante paulatinamente. Miren, allá por el 21-20 uno sentía que había muchos a esa altura ya compañeros y compañeras que no estaban muy conformes en cómo venía la situación. Compañeros y compañeras que entendían muy bien el peso específico de algo que no estaba en el menú del 2019, que era la pandemia, pero que aún así empezaban a hacer oír cierto descontento en cómo veníamos haciendo las cosas. Recuerdo que por esos días decíamos, bueno, la velocidad de los deseos suele ser mucho más rápida que la velocidad de la construcción. Y que eso teníamos que tener
la inteligencia suficiente y la templanza para que no se transformara en frustración. Y así fue que fuimos tomando decisiones paso por paso, tratando de dar un debate político que quienes conducen el país no lo vieran como un dolor de cabeza, sino como un intento de aporte, de poder debatir, de poder discutir, de poder abrir. Pasó a principios de este año, cuando llegó el famoso acuerdo, por llamarlo de alguna manera, con el Fondo Monetario Internacional. Muchas veces, cuando queríamos dar la discusión, los argumentos que fueron empeorando a partir aparte después de la decisión de dejar la orientación del bloque en la Cámara de Diputados eran argumentos que yo esperaba de los adversarios políticos, de aquellos que han siempre sido más propensos a festejar este tipo de endeudamientos o este tipo de crisis en Argentina. Argumentos que eran grandes mentiras, como que queríamos un default, como que se era irresponsable por el solo hecho de pedir, de proponer continuar negociando con el Fondo Monetario Internacional mejores condiciones para la Argentina. Y mejores condiciones significan condiciones racionales, no condiciones ideológicas, racionales, matemáticas, numéricas, que tienen que ver con poder acompasar en cumplir deudas que ha tomado el Estado argentino con el desarrollo humano de una sociedad. Ustedes saben cómo fue todo el proceso que se dio. Incluso hubo una segunda oportunidad a partir del 24 de febrero, cuando estalla la guerra entre la OTAN y Rusia, donde los precios internacionales se disparan. Se dispara el precio del combustible, por ejemplo, y este es un tema, porque nuestro país, allá por el 2012, si no me olvido, recuperó para todas las argentinas y todos los argentinos YPF, y con ella también gran parte de la actual. Pensar un país, tomar decisiones en función no solo de la coyuntura a la que cualquier gobierno se ve sometido a diario, sino también a decisiones profundamente estratégicas que tengan que ver que cuando hay huracanes externos a nuestro país, las herramientas con las que cuenta nuestra patria sean mejores y de esa manera permitan mitigar cualquier tipo de crisis externa. Esa recuperación de algo tan valioso, de haber sido puesta en valor. Recuerden que la empresa pierde entre su valor, entre el 9 de diciembre del 2015 y el 10 de diciembre del 2019, pierde el valor de 3.000, 4.000 millones de dólares. Y YPF, tras el paso del macrismo, no solo había sido endeudada, sino que también había perdido valor. Habíamos tomado una enorme deuda externa y aún así la empresa perdía valor. Y no solo eso, sino que la posibilidad estratégica en un mundo como este que se perdió es que la derecha argentina, la del mito de la eficiencia, porque confirmaron que era un mito de la eficiencia, la de los gerentes en los cargos públicos, la de los CEOs diseñando políticas públicas, fracasó.
Y fracasó de la peor manera, porque aún contando con un dinero que ningún gobierno argentino contó como fue el de Mauricio Macri, porque no solo son los 44.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario, sino que son más de 60.000 o 65.000 con acreedores privados. No pudo hacer lo que hubo que comenzar a hacer ahora. Por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, para poder empezar a poner en valor nuestros bienes naturales comunes. Y no solo porque eso nos permitiría exportar más, sino también porque nos permite llevar gas a regiones de la Argentina que aún no la tienen. A pesar de tener, por ejemplo, en materia no convencional, la segunda reserva a nivel mundial. Y también, cuando hablamos de energía, con estos precios que se dispararon, nos privó la derecha eficiente, que iba a construir un Estado cuasi perfecto, que aparte la garantía de hacerlo era despedir gente del Estado a la que se le llamaba grasa militante, estigmatizándola, condenándola, señalándola por la forma en que pensaba, revisando su Facebook o su Twitter para ver si tenía simpatía con algo que no comulgara con quien era presidente en ese momento. Tan distraídos estaban mirando Twitter o Facebook para ver cómo pensaba cada trabajador dentro del Estado, que se olvidaron también de avanzar en la construcción de la planta de gas de natural licuado, lo que hoy le permitiría a la Argentina, y la podría estar terminando, de poner aún en más valor los recursos y nuestros bienes naturales comunes. Cuestión que le permitiría aparte a la Argentina generar ingresos externos que colaboraran para afrontar tamaña deuda, que aparte de ser negociada de esta manera, cuando uno observa la curva de vencimientos a futuro, lo que termina sucediendo en nuestro país y lo que va a suceder en el 24, en el 25 o en el 23, es que habrá que renegociar nuevamente con los acreedores externos y también con los organismos multilaterales de crédito. Esto es indefectible. Y uno entiende también que puede haber, tras un tiempo largo, mecanismos de renegociación de deuda por diferentes motivos. Lo que no podemos estar es cada 2 o 3 años siempre con los mismos problemas. Lo que debe suceder es generar las condiciones económicas suficientes a la hora de hacernos cargo de una deuda que el pueblo argentino no tomó, porque esa es una de las grandes frustraciones que a muchos, a mí en particular, allá por abril del 18 nos pasó. Fue esa vez, ese día, cuando Macri anunció en 40 o 60 segundos que volvimos al Fondo Monetario Internacional, ese día sentimos realmente una tristeza y una desazón terrible porque sabíamos lo que sobrevendría. Pero no porque fuéramos más inteligentes que el promedio, iluminados o tuviéramos información que la sociedad no tiene acceso. Es la experiencia. Era la experiencia que había vivido nuestro país. Y que pareciera que por un momento una parte de nuestra sociedad olvidó. Pero la mayoría de nuestra sociedad fue engañada. Y de esa manera Macri llegó al poder en la Argentina. Y es así, entonces, cuando uno ve parte de esas imágenes, que no entiende y no comprende de dónde ha salido tanto odio, de dónde ha salido tanto resentimiento y finalmente no comprende por qué esta derecha violenta, estigmatiza todo aquello que puede, que siente que no le es dócil, que siente que no le obedece, se muestra siempre dispuesta a ir corriendo los márgenes
los acuerdos democráticos en los que las argentinas y los argentinos hemos decidido vivir y se ha construido a partir del regreso de la democracia allá por el año 1983. Porque lo fantástico es que estos grupos violentos, fomentados desde lo discursivo, por ejemplo, porque cuando uno los escucha dicen lo mismo que las conducciones, es que no son estas personas, estos jóvenes, estas jóvenes, personas que han sufrido la proscripción política, por ejemplo. No han vivido 18 o 20 años sin poder votar aquello en lo que creen. Por el contrario, cabe preguntarse cómo, pudiendo elegir a quienes quieren que lo representen, que son las reglas de la vida y el juego de la democracia, terminan siendo tan violentos, utilizando ese tipo de métodos para querer imponer al conjunto de la sociedad sus ideas, o más aún suprimir a aquella o aquel que no piensa como él. Sin proscripción, con todas las libertades habidas y por haber para ejercer la militancia política, para expresar sus ideas, aún así actúan como si esa realidad no estuviera. Peor aún, podría ser también que se sientan oprimidos por no poder escuchar su voz en los medios de comunicación, por no poder encontrar sus ideas en los grandes medios de comunicación, escritos, orales, digitales, etcétera, 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 que también les generaron una fuerte bronca interna para poder ir hacia un lugar más violento. Pero por el contrario, el discurso de estos grupos violentos muchas veces es el mismo discurso de los grandes medios de comunicación. Entonces, si no es por no poder elegir aquello que desean o expresar las ideas que tienen, imaginen, si alguien les dijera, bueno, vos no podés nombrar al dirigente que te gusta. Eliminada ya entonces que la proscripción fuera un alimento de este odio que vemos y que se desarrolla estos días. Que la libertad de expresión, porque realmente esos grupos en los medios de comunicación tienen más representación que aquellos que nos presentamos a elecciones y sacamos 30, 35, el 40% o el 50% de los votos. O sea, pueden hacer y decir lo que quieren. Nosotros defendemos que las argentinas puedan hacer y decir lo que quieran, que se puedan organizar bajo las ideas políticas que más les gusten. Pueden verse reflejados todos los días en los grandes medios de comunicación. O sea, no es un sector de la sociedad que sienta que nadie lo escucha. Prende la tele y se escucha a sí mismo. Es una simbiosis entre estos grupos en materia de lenguaje e ideas que se escuchan. Entonces, ¿de dónde salen las condiciones que quizás uno podría interpretar, podrían generar un escenario de violencia, de opresión, de cansancio, cuando la persona siente que nadie lo escucha, que todos los han abandonado? Si son el poder, si son el poder, ¿o acaso cuando uno mira las imágenes del 1 de septiembre ahí en Juncay, Uruguay, puede dudar de que son el poder, de que ese es el discurso dominante que se puede dar sobre la figura de cualquiera, en este caso sobre lo que ellos entienden y creen es la persona que tiene que ver con sus males, pero lejos de querer derrotarla políticamente, aún con todo el poder con el que cuentan, poder judicial.
una persecución sobre la figura de la expresidenta y actual vicepresidenta sin parangón, al menos del 83 a la fecha en Argentina. Cuando vemos lo de Lula también en ese sentido, como bien decía Horacio, o recordaban, a mí me llena de alegría verlo a Lula. Me llena de esperanza que a sus 77 años tenga viva la voluntad, viva la cabeza, y que esté tan cerquita de poder volver a guiar los destinos de un país tan grande e importante en la región como lo es Brasil. Entonces, que también podemos ver acá cómo se ha derramado y promovido el odio desde el propio Estado. Y ahí está Lula, dando batalla, dando pelea, con una paciencia de oro, como demostró ayer, para que haya podido ver, aunque sea unos minutitos, el intento de debate en Brasil. Cuando uno ve y mira el accionar de estos grupos, que aparte nos terminamos enterando que son también financiados, por ejemplo, por la familia de quien fuera el gran endeudador de nuestro país. Esos pibes que por ahí la están pasando mal, que estarían enojados, que están en los márgenes muchas veces de una sociedad que desde hace 7 años cada vez contiene a menos gente, y esto no hace falta ser muy brillante, talentoso o inteligente para darse cuenta. ¿Sabrán quién es Toto Caputo? ¿Sabrán el acto criminal que se cometió en nuestro país cuando se decidió endeudarnos de esta manera, a sabiendas que esa deuda se volvería impagable? ¿Por qué nunca a los que nos han reclamado tantas veces autocrítica los escuchamos hacer, aunque sea un par de segundos, una autocrítica de esos bonos que se festejaban porque parecía que daban previsibilidad económica a la Argentina? Nos endeudamos hace 100 años y eso parecía ser la garantía de un futuro mejor. Se bajaron, por ejemplo, también retenciones para ya después, igualmente a los 2 años, volver a ponérsela a todos los lugares. Miren, en el 2008, uno de los argumentos durante la 125, que muchos quizás no recuerden, eran que el Estado te ponía un pie arriba y no te dejaba producir, pero que si te dejaba producir, ibas a producir tanto trigo y tanto maíz que el precio iba a bajar, ibas a producir más carne, que la carne iba a bajar, y de esa manera iba a ser más accesible para todas las familias argentinas. Y la verdad que lo único que sí se cumplió fue que se produjo más trigo, se produjo más maíz, más carne, pero cada vez le cuesta más caro a la gente. Porque cuando producen más, lo quieren sacar para afuera en el mejor de los casos, o en el peor, como sucedió con el exceso de la cosecha de limones. En vez de que esos limones lleguen al mercado para que el precio baje, los destruyen. Y aún así, pudimos ver también en estos días cuál es el nivel de compromiso que tienen con ese país, que los ayuda en tantas cosas. En tantas cosas, porque el sector privado argentino recibió estos años grandes ayudas del Estado Nacional. Inmensas ayudas del Estado Nacional. Las ATP para completar el 50% del salario de trabajadoras y trabajadores durante la pandemia. Los propios trabajadores y trabajadoras que no concurrieran a trabajar cobraron el 75% de su salario. Los IFE que también le sirvieron al sector privado, porque muchas veces pensamos que el IFE es solo un reflejo para aquel que la recibe, pero también lo es
para aquel donde el que recibió ese IFE fue a poner sus pesitos al kiosquito, al almacén, al comercio, y eso hace que en ese momento hizo que la economía no se terminara de dañar. Por lo tanto, también ese IFE no solo hubo beneficiarios directos, sino también que hay beneficiarios indirectos que aparte siempre son así, porque los sistemas de absorción de este sistema económico funcionan siempre de la misma manera, no son diferentes. Nada más, que aparte, que a nuestro entender en su momento hacía falta uno más, algunos integrantes del gobierno nos dijeron que no, que eso iba al blue, y no se hizo. Y sin embargo el blue después, o el dólar y todo, tuvo resultados que nos habían pronosticado sucederían si hacíamos un IFE más. No hicimos el IFE y los resultados fueron los mismos. Nos decían, miren que si no acordamos con el Fondo Monetario Internacional nos va a pasar esto, esto y esto, y nos pasa esto, esto y esto. Entonces lo que nosotros queremos, para que nadie se ponga mal, porque aparte hay como una hipersensibilidad en algunas personas, ¿Qué persona? para las críticas que recibe, pero lo mejor de esa hipersensibilidad es no utilizarla para las críticas y sí utilizarlas para mirar a tu gente. No ponerte tan mal, porque eso te tenés que acostumbrar. Porque nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos a esas críticas durante mucho tiempo y aún así, a lo que durante mucho tiempo nos criticaron, algunos apenas se fueron del gobierno, años criticándonos, tuvimos la inteligencia y la responsabilidad de ir a buscar a cada uno y a cada una, porque sabíamos que el daño que se avecinaba en la Argentina ante una reelección de Macri hubiera sido terminal. No antepusimos a esa búsqueda, a esa construcción, ningún tipo de agresión que se hubiera dado en el pasado. Por el contrario, fuimos y nos sentamos a hablar. Y nos sentamos a discutir y a debatir. Y así nos comprometimos con la sociedad a un programa electoral, que es el que, aunque haya muchas dificultades, no podemos dejar de buscar cumplirlo. Hay que transpirar la camiseta, no pensar si en las elecciones del año que viene la gente me elegirá o no me elegirá. Hoy, es hoy. A veces estamos más de acuerdo, a veces nos toca estar del lado del que gana, a veces estamos del lado del que pierde, es la democracia. Pero no puede ser que estas hipersensibilidades que existen, que esta falta de gimnasia que todos sabemos se adquiere en una unidad básica o participando en cualquier tipo de organización política, sindical, cultural, que es no estar de acuerdo muchas veces cuando vamos a hacer algo. Hay que tenerla. Hay que saber entender lo que sucede. Creo que es ahí donde reside la clave, donde podemos empezar nuevamente a transitar el camino para encontrar una Argentina que contenga a su sociedad, que proteja a quien necesite ser protegido o protegida, sea una persona, sea una empresa que no puede competir con algunas cuestiones del exterior, pero que sabemos genera trabajo y que es necesario tenerlo como nos enseñó la pandemia. La famosa deslocalización de la producción de diferentes insumos que tiene un país hizo, y ustedes lo podían ver, creo que era casi asolado, cómo en los aeropuertos del mundo se peleaban por barbijos, camisolines. Recuerdo que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tuvo que traer 7 barcos de productos relacionados
con los sanitarios para poder atender de la manera más correcta a su pueblo, provincia de Buenos Aires, que aparte tenía hospitales hace 4 años a un 90 o 95% sin terminar y que debían ser inaugurados y terminados. Y todavía nos falta el Néstor Kirchner de la Matanza, que hay que terminarlo, porque es para la gente. Lo que uno decía y pensaba, bueno, construyamos una patria, una nación donde ante el próximo evento, del tipo que sea, que en vez de tener que adquirir 7 barcos en el extranjero del producto, sean solo 4. Porque ya hay 3 barcos de esos productos que lo trabajan y lo producen manos argentinas. Y que también esos sectores de la economía que son protegidos, como la industria textil, después no se abusen con los precios para la gente. Porque cuando el Estado ayuda, o se le reclama la ayuda, está presente. Entonces la industria textil argentina lo que debería hacer también es aflojar un poco a la hora de actualizar los precios. Y si no lo hace, porque no tiene la inteligencia suficiente, el que debe sentarla en la mesa de discusión es el Estado, porque para eso existe el Estado. Es un articulador de intereses, donde la sociedad deposita y transfiere su poder para ser representada. Este tipo de cosas, que muchas veces después son sacadas de contexto, inventan textuales que nadie dice, interpretan de una manera y la noticia es de interpretación y no lo dicho. Y la verdad que lo que tenemos que darnos cuenta es que aparte cuando estos medios interpretan lo que decimos, lo que están haciendo es queriendo hacer que digamos otra cosa. Es anular el paso de que la sociedad interprete la información y no que ya le venga en ese sentido interpretada. Pero bueno, así las cosas, en estos días complejos y difíciles para gran parte de nuestra sociedad, también necesitamos promover. Hay sectores de la economía argentina que necesitan ser promovidos solamente. Y lo vemos, que tiene una dinámica especial. Ahora, cuando ese Estado argentino ayuda a promover sectores dinámicos que a través de diferentes políticas públicas han sabido ganar en competitividad incluso internacional, que no se olviden de qué país son, que no se olviden quiénes son sus verdaderas vecinas y vecinos, con quienes debe convivir, guste o no guste como piensan. Porque realmente un Estado que deba contener a su sociedad, protegerla, promoverla, cuidarla, es lo que nosotros y nosotras deseamos. Porque miren, estos discursos cuando se instalan desde los medios fuertes, de odio, de estigmatización, de supresión, pueden ser, en este caso, como fueron contra un dirigente político, pero también puede ser contra una piba o un pibe que está en un barrio de alguna nuestra Argentina. Y muchas veces nuestras fuerzas de seguridad, algunos elementos de esa fuerza de seguridad, encuentran en esos discursos estigmatizantes hacia una piba o un pibe el elemento final para actuar. Y nadie puede sentirse enojado o enojada cuando el gobierno porque le reclama una sociedad de protección en todos los sentidos. No solo de protección ante los abusos que pueda ejercer el Estado a través de su fuerza de seguridad, sino también protección en el día a día de su vida, porque tampoco quiere que la maten o la roben cuando sale a trabajar o cuando va al cumpleaños de una amiga o un amigo. Estas dos cosas no son antagónicas, no deben ser antagónicas. Allí está la trampa que siempre propone la derecha, que propone que hay que antagonizar lo que es la seguridad de una sociedad con las políticas o las ideas que muchas veces
emanan de los diferentes procesos de debate de las organizaciones de derechos humanos. No debemos caer en esas trampas. Debemos tener la inteligencia común suficiente para poder encontrar síntesis que nos contengan a todos, porque aparte, muchos de estos sectores que muchas veces reclaman más mano dura, después terminan siendo víctimas de esa mano dura, o ellos, o ellas, o alguien de su familia. ¿O acaso, y hoy no está acá con nosotros y le mando un beso a Estela? Estela lo ha contado, cuando ya por el 55 no le gustaba el peronismo. Miren después cómo son las cosas. Ahí hay un ejemplo de lo que muchas veces debemos estar atentos y escuchar, porque creo y estoy profundamente convencido, y estamos, por eso hacemos lo que hacemos, por eso vamos al frente, por eso cuando tuvimos que hacer un aporte solidario de las grandes fortunas para quienes más tenemos, lo hicimos sin importar que de los medios de comunicación, columnistas y diferentes personas dijeron que eso era imposible, que no se podía hacer, que era internacional, que pertenecía a una había ideología, y claro que hay ideología, ¿o acaso no hay ideología en la idea de Dios? La ideología es un conjunto y un sistema de ideas. Yo no puedo entender que en la Argentina haya personas que festejen la ausencia de ideas. Quiero la presencia de las ideas, quiero poder debatir esas ideas, quiero poder confrontar los números. Quiero poder confrontar lo que sucedió en nuestro país, porque muchas de las cosas que reclaman hoy sectores de empresarios las tuvieron y por demás durante esos 12 años. Hay niveles de producción, de rentabilidad, o nuestras trabajadoras y trabajadores también. Miren muchas veces las cosas que nos pasaron, porque todos somos responsables en parte de la realidad. Muchas compañeras trabajadoras y muchos compañeros trabajadores allá por el 2015 hubo un segundo candidato, después a la postre el presidente, que le decía nadie va a pagar ganancias. No, el salario no es ganancia, decía Macri. Casi del Brumario 18, algunos de esos que lo... Y en vez de las 900.000 personas que pagaban a diciembre de 2015, terminaron pagando a 2 millones de personas, y todo el trabajo, toda la fuerza laboral vio derruido su poder adquisitivo. Lo que debemos preguntarnos muchas veces ante las propuestas es ¿cómo? ¿Cómo? Porque sinceramente era muy difícil que ese país funcionara. Con menos recaudación, con menos retenciones y con mucho endeudamiento. ¿Cómo iba a terminar? Es matemática, es racionalidad. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra Argentina, racionalidad económica. No es razonable la deuda que tiene nuestro país y en los términos que está hoy emplazada a afrontarlos. Es imposible planificar un Estado que realmente pueda mejorar la calidad de sus servicios, que pueda mejorar y producir un recurso humano, como le gusta decir a ellos, más alto para poder producir, porque muchas veces terminamos discutiendo eso. Con este sendero de deuda que tenemos, si el Estado no puede planificar correctamente políticas producto del agobio de la deuda externa, difícilmente las familias argentinas también puedan planificar su vida. Ordenar. Yo me acuerdo cuando la expresidenta dijo que el país tenía que ser ordenado y fácil para su gente y complicado para sus dirigentes, porque tenían que forzarse. Y hoy pareciera ser que gran parte de nuestra dirigencia piensa en un 70% para dejar afuera un 30% o algo así, creo, porque siempre están queriendo, ¿no? Uno más. Y pareciera que ahora quieren hacer esta nueva ecuación, que el 70% de la dirigencia se junte para que le vaya peor al 70% de la sociedad. Porque eso sucede siempre que la política se corporativiza de esa manera.
El diálogo entre las fuerzas políticas tiene como condición sine qua non la mejora de la calidad de vida de quienes viven en nuestro país, de la puesta en valor de sus bienes naturales comunes como el litio. La otra vez lo decía, de las tres grandes reservas de litio que hay, la Argentina tiene una ventaja sobre los otros dos países, Bolivia y Chile. Tiene industria automotriz, tiene industria satelital, poner en valor, dar esa disputa, porque así como han quedado las cuentas, la necesidad que tiene nuestro país, y lo pudieron ver con la cerealera. ¿Qué hicieron la cerealera? ¿Querés los dólares de la soja? ¿Querés los dólares del trigo y del maíz? Me vas a pagar más. Le vas a pagar más. Así tengan un precio del combustible por ahí menor que el precio internacional, no importa, a ellos hay que pagarles más. El compromiso con la Argentina finalmente de estos grandes grupos económicos es, ante el ahogo que tiene el país, extorsionarlo. Esto significa la parte más grave del endeudamiento, la pérdida de independencia. Y no es que pierda independencia quien es elegido para gobernar la Argentina, la que termina perdiendo independencia es la sociedad, a la que aparte la vienen convocando constantemente a sacrificios y ya uno no sabe el nombre de qué, porque realmente se hacen muchos sacrificios y no llueve. Y quieren hacerle creer al resto de la sociedad y entramos en una confusión donde ya el sacrificio se empieza a parecer y a asimilar más a situaciones de neoesclavitud. Así la Argentina hoy borrara de un plumazo su entramado laboral, no podría competir con quienes dicen que vamos a competir si modificamos nuestros derechos laborales. Pero, aparte, también tengamos en cuenta la cantidad de argentinas y argentinos que se encuentran por fuera del trabajo formal, que cuando escuchan hablar de leyes laborales, desde los medios se les dice que no encuentran trabajo precisamente por la existencia de esas leyes laborales, que tanto defienden los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, es necesario dar este debate y esta discusión constantemente. Es necesario salir a convocar a nuestra sociedad, a nuestra gente, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades. Entender, por ejemplo, como hicieron los pibes ahora en las escuelas, organizarse para reclamar un derecho, para sentarse a hablar, para hacerse respetar. Y la violencia con la que fueron tratados esos pibes y esas pibas por los propios funcionarios que vota la gente, incluso ahora denunciando o convocando a sus padres y madres. Gracias a Dios que en nuestras escuelas, nuestras pibas y pibes se organizan en el buen sentido. Se podrán equivocar y claro, ¿cómo no se van a poder equivocar? ¿O acaso Larreta no fue funcionario en el PAMI desde la Rúa? ¿O hizo todo bien? Para hablar con tanta soberbia pibes y pibas que tienen 16, 17, 18 años, que aparte, gracias a Dios, en nuestras escuelas y por el trabajo propio de los docentes, de las docentes, de las familias argentinas, de tener el 24 de marzo para recordarlo, de saber que el odio y la muerte no conduce a ningún lado. No pasa lo que pasa en otros países, donde los pibes y pibas, en vez de armar centros de estudiantes, entran con fusiles automáticos comprados en supermercados para matar a sus compañeros y compañeras. Yo no quiero ese país. Yo no quiero ese odio. Nadie quiere tener eso. Entonces, valorar
lo que se quiere aunque no sea perfecto. Porque muchas veces, si no valoramos, aunque no sea perfecto, aunque lo entendamos insuficiente, por pensar en fórmulas mágicas como hizo Macri con ganancias para algunas trabajadoras y trabajadores, después conducen a grandes desastres. Entonces creo que tenemos una oportunidad realmente de poder debatir y discutir de esas hipersensibilidades, tenerlas para con nuestra gente. Porque aparte se complica que la sociedad te escuche cuando hay 5, 6 o 7 puntos de inflación mensual. Cuando ir todos los días a un supermercado o a un almacén se hace cada vez más complejo. No puedo dejar de pensar los escándalos que hacían cuando incluso ya en el 2015 habíamos bajado la inflación de, no me acuerdo cuánto, estaba en 22 o 23 puntos por la propia ciudad de Buenos Aires. Vino Macri, que dijo que la solucionaba en un chasquido de dedo y 5 segundos y la llevó 54. Y ahora en un mundo que se ha complejizado, la situación se ha vuelto más difícil. Y para que quede claro, y para que no tengas dudas, y para que nadie se desespere, porque aparte las elecciones se ganan o se pierden. Se ganan o se pierden. No. El problema siempre que hay que tener es cómo se construye la victoria. Cristina no se aferró a ninguna candidatura. Escuchaba en un coloquio que habían puesto una frase que era ceder para crecer. Y la única que se dio del 2019 para acá, de las personas que tienen poder de decisión y influencia en Argentina, fue Cristina. Ni el poder económico, ni el poder económico, ni lo que se maneja, ni el poder a veces Entonces, para poder construir esa síntesis superadora, no hay problema, estamos todos y todas para dar la discusión como la dimos siempre, de cara a la sociedad, con ganas, con voluntad, con fuerza y con una palabra que necesita y debe tener un compromiso muy fuerte, que es el deseo. El deseo de transformar esta realidad, el deseo de no conformarnos aunque todo haga parecer que es cada vez más cuesta arriba. Y si es cada vez más cuesta arriba, más fuerza, más inteligencia, más corazón, más capacidad y más confianza para poder organizar. Yo, quiero agradecer a Tami, a Lili, a Estela que no está, a Eve también, que ya está mejor de salud, porque, como dice una samba, la caricia de sus pañuelos envolvió nuestro corazón. Muchas gracias a todos. Cuídense. Ah,